Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, y yo las conozco y ellas me siguen. Del Evangelio de San Mateo en el capítulo 23. En aquel tiempo habló Jesús diciendo: ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que cierran a los hombres el reino de los cielos. Ni entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que viajan por tierra y mar para ganar un prosélito, y cuando lo consiguen, lo hacen digno del fuego, el doble que ustedes. Ay de ustedes, guías ciegos, que dicen jurar por el templo. No obliga a jurar por el oro del templo, sí obliga. Necios y ciegos, ¿qué es más, el oro o el templo que consagra el oro? O también, jurar por el altar no obliga, jurar por la ofrenda que está en el altar sí obliga. Ciegos, ¿qué es más, la ofrenda o el altar que consagra la ofrenda? Quien jura por el altar, jura también por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura también por lo que habita en él. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y también por el que está sentado en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En ese encuentro que tiene Jesús con los fariseos y con los hipócritas, que llama aquí, con los saduceos, es fuerte. ¿Y por qué? Pero obviamente el Señor los amaba también a ellos, y los amaba tanto que estas correcciones era para que cambiaran, para que enderezaran su camino. Pero por eso les empieza a hablar fuerte, porque ellos ni hablaban, ni dejaban, ni hacían, eran los únicos que tenían como el poder y se creían como los dioses de la sociedad. Aquellas personas que creían que porque asistían y hacían una cantidad de oraciones ya eran sabios, ya eran santos, y ya se creían más que los demás y tenían el poder para decir usted sí entra y usted no entra, y le quitaban el poder a Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque dice el Señor, ni entran ni dejan entrar. Entonces, si yo no permito que alguien quiera entrar a ese reino de Dios, pues me quito y me hago a un lado para que el otro pueda entrar, que de pronto no sean dos que se van a perder. Pero ¿a cuál reino de Dios estaba manifestando? Si es que estábamos hablando precisamente del reino de Dios, que es Jesucristo. El reino de Dios que estaba haciendo realidad, el amor de Dios que estaba aquí en este mundo, y entonces los otros no le permitían amar. El perdón de Dios que estaba ya, el reino que estaba ya funcionando, que estaba trabajando, que estaba reinando. Y esto no, de ninguna manera. Entonces el Señor ya empieza a apretar las tuercas bien fuerte. Ustedes, guías ciegos. ¿Y por qué guías ciegos? Porque decían una cosa y decían la otra. Le imponían unas cargas a la gente que ellos ni siquiera con la punta del dedo las movían. Y lo otro, pues también juraban el nombre de Dios en vano, juraban el nombre de Dios en falso, juraban por el templo, juraban hasta por la abuela. Imagínense, eso era delicado, porque por todo, y que eso no era pecado, que eso no había ningún problema. Y entonces ya el Señor entra a decirles que no. Y ya San Pablo más adelante nos va a decir es sí o es no. Pero eso de que yo juro cuando uno está jurando y jurando por algo, por alguien, quiere decir que no hay confianza, y quiere decir que su fe es muy vacía. Por lo tanto tiene que hacer un juramento para que se le crea, y basta con decir sí o no, como la Santísima Virgen María. Y dijo sí y se comprometió y se acabó el problema. Entonces, o dijo no, como aquel que se negó a ir a la viña y se acabó el problema. No, pues, listo, punto. Pero no se puso yo juro por no, sino no, y ya, basta con eso. Entonces el Señor está reprendiendo a esta generación malvada y perversa de esta situación. Pidámosle al Señor para que nosotros no caigamos en la situación de estos escribas, de hipócritas,
que a veces hacen una cosa y dicen otra cosa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, de siempre, por los siglos de los siglos. Amén.